porque estamos comprometidos con las noticias. A partir de este momento, lo que necesitas saber, lo que debes conocer, lo encontrás acá. Esto es 36 Noticias por Canal 9. Somos el resumen más completo de las principales noticias de la jornada. 36 Noticias por Canal 9. Nacionales. Explican que las salidas tienen una visión sanitaria y que buscan el bienestar psicofísico. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, aclaró que las medidas permitidas por el Poder Ejecutivo Nacional en la nueva etapa de la cuarentena, que comenzó a regir ayer, tiene una visión sanitaria, no recreativa ni física, y enfatizó que cada jurisdicción tiene la potestad de regular o no. De las personas que no han sido alcanzadas por las excepciones, o sea, las personas que tienen la indicación de seguir en el aislamiento social preventivo obligatorio, poder generar alguna salida con esta visión sanitaria por el bienestar psicofísico de las personas en este desafío tan prolongado que estamos teniendo. Independientemente de que también en la norma informa que cada autoridad jurisdiccional o local debe reglamentarlo y definir en función de la situación epidemiológica y sanitaria, desde ya que cada jurisdicción tiene la potestad de regularlo y, por supuesto, habilitarlo o no. Deportes. Se terminó la temporada 2019-2020 y se suspendieron los descensos. Lo adelantó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien también informó que se mantendrán los promedios en primera división y que las divisiones menores estarán definiendo los ascensos en la cancha. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, confirmó la conclusión de la temporada regular 2019-2020 y la suspensión de los descensos hasta el año 2022 en todas las categorías como medida estructural que se va a aprobar hoy en el Comité Ejecutivo frente a la pandemia de coronavirus. Internacionales. Lo que va dejando el COVID-19 en el mundo a esta fecha. Menos contagios y muertes y mucha preocupación por la recesión y el desempleo. El mundo volvió a mostrar ayer lunes y hoy martes el contraste entre una evolución alentadora de la curva de contagios en los países más contagiados por el coronavirus y pronósticos de un impacto demoledor de la pandemia sobre la economía y el empleo sin precedentes en tiempos de paz. En Europa, 3 de los 4 países más afectados, España, Italia y el Reino Unido, sostuvieron el mejoramiento de las estadísticas que habían exhibido en los últimos días y que en los 2 primeros permitieron pensar en diversas formas de flexibilización de la cuarentena. Nacionales. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no hubo cortocircuito con los gobernadores por la salida de 500 metros. Los gobernadores están reacios a soltar las riendas, dijo el ministro de Salud. Además agregó que se espera el pico para mediados del mes de junio. Los gobernadores están, en general, todas las autoridades territoriales, pero están realmente bastante reacios ¿cómo te puedo decir?, a soltar la rienda, en el sentido que sienten que le fue bien a la mayoría, que a los que no le fue bien al principio le fue bien con las medidas restrictivas y que realmente miran lo que sucede en otros lados, probablemente inclusive lo que pasó hoy o en Estados Unidos, que realmente se intentó una medida parecida y realmente parece ser que no tuvo ningún tipo de aceptación social en el sentido de obediencia, ¿no? Salieron muy masivamente y bueno. Deportes. La FIFA analiza poner 5 cambios por partido cuando se reanuda el fútbol. La medida sería para aliviar la carga física de los jugadores por la acumulación de partidos que tendrán debido a la suspensión de las actividades por la pandemia mundial. La FIFA analiza la implementación de 5 cambios por partido como una medida excepcional para cuando se reanuda el fútbol luego de la pandemia de coronavirus. Esta sugerencia de la entidad mundial del fútbol sería solo hasta el año 2021. Internacionales. El gobierno español reforzará la vigilancia de la salida de los niños ante los excesos mínimos. Desde ayer, tras 6 semanas bajo un duro confinamiento, casi 6 millones de niños en España tienen permitido salir a jugar 1 hora a la calle en compañía de un adulto, en un radio de 1 kilómetro y manteniendo el distanciamiento social. Locales. Informe del COE Regional Río Cuarto.
Tras una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Río Cuarto, en función de las nuevas medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional y lo especificado en las consideraciones del Decreto de Necesidad y Urgencia número 408/2020, se ha tomado la resolución de continuar con las restricciones vigentes del aislamiento social preventivo y obligatorio en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto y en las demás ciudades y comunas del departamento Río Cuarto. Cabe señalar que según las disposiciones vigentes, los gobiernos locales no pueden avanzar en disposiciones particulares. En ese sentido, el intendente Juan Manuel Llamosa explicó que el departamento Río Cuarto tiene una categorización definida por el Ministerio de Salud de la Nación, la cual establece que la ciudad tiene transmisión por conglomerado. Esto determina e impide la posibilidad de que el departamento Río Cuarto pueda flexibilizar en esta instancia algún rubro o actividad, agregó. Provinciales. Coronavirus. Se flexibilizarán actividades en las zonas blancas. El COE Central determinó la habilitación de comercios, obra privada y profesiones independientes en las zonas libre de virus. Las zonas rojas continuarán con el aislamiento social preventivo y obligatorio sin medidas de flexibilización. Hasta el momento no se permitirán las salidas de esparcimientos o recreativas. En función de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la facultad delegada hacia las provincias, en esta nueva etapa desde el COE Central de la provincia de Córdoba, se definió la modalidad que tendrá en el territorio provincial en la denominada cuarentena en fase de segmentación geográfica. Según la cuarentena segmentación geográfica que se ha determinado para el país recientemente, en la provincia de Córdoba tenemos determinadas dos áreas claras, una es el área roja y otra la denominada blanca. Las áreas rojas involucran aquellas que han tenido presencia o tienen presencia del virus COVID-19 y la determinación del conglomerado urbano dado por la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, la ciudad de San Francisco, el conglomerado vinculado a la ciudad de Villa María, que involucra a la ciudad de Villanueva, y Río Cuarto con Las Higueras y Santa Catalina. Fundamentalmente se van a ir flexibilizando actividades vinculadas a la obra privada, al comercio y a la habilitación de la actividad profesional independiente. Esta actividad profesional independiente está vinculada a la abogacía, a la escribanía, arquitectura, ingeniería, técnicos constructores, los martilleros públicos y la actividad relacionada con las inmobiliarias. Lo que vincula esto es la presencia de protocolos estrictos y estos protocolos tienen que ver con un análisis epidemiológico y sanitario fundamentalmente y dado por el concepto de bioseguridad. Bioseguridad para aquellos que son prestadores de la actividad como los que son receptores de la misma, es decir, el público en caso de comercio. Con tal fin se ha determinado acciones concretas como son la definición de horarios específicos, de días. Por ejemplo, la actividad comercial va a estar vinculada a la posibilidad que el cliente vaya según su número de documento. Si es par en días pares, si es impar en días impares, y esto se va a establecer de lunes a sábado. La actividad vinculada a la obra privada está establecido fundamentalmente para aquellas obras nuevas o aquellas obras en donde no hay personas, es decir, donde el dueño de la misma no está presente, no hay familia dentro de la obra. No así para las actividades de refacción, las cuales están proscriptas por ahora. Y estos son con autorización municipal previa. El caso de los obreros de la construcción que trabajan lo van a hacer con la designación de un coordinador dentro del grupo, grupos pequeños como hasta 5 operarios y manteniendo un horario estricto. Este horario también es de 8 a 16 y va a ser establecido de lunes a viernes. Y con respecto a la actividad profesional, solo involucra 2 días a la semana para los profesionales, lo van a hacer a través de turnos, lo van a hacer con medidas de bioseguridad establecidas, distanciamiento social, y esto se va a efectuar 2 días, decíamos, a la semana, también de 8 a 16, y a través de una agenda de turnos preestablecida. Es importante recalcar que sigue vigente la restricción en los mayores de 60 años y fundamentalmente un tema muy importante desde el punto de vista epidemiológico es la restricción que se mantiene en la flexibilidad
para las actividades de recreación y esparcimiento. Es de hacer notar que estas actividades y fundamentalmente el nivel de flexibilidad o restricción es dinámico, acorde a las características epidemiológicas reinantes en el momento. En todo el territorio de la provincia no existe flexibilidad a las actividades recreativas y de esparcimiento por ahora. Nacionales. Aislamiento segmentado, el presidente delegó a los gobernadores el paseo recreativo y estos delegaron a su vez a los intendentes. Es el caso de Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza, donde dijo que estará permitiendo a los ciudadanos hacer el recorrido recreativo de los 500 metros. Hay mucho de control por parte de los gobiernos locales, de las autoridades, pero también hay mucho de responsabilidad y de cultura ciudadana. El propio presidente el día sábado decía que es un gran desafío que tenemos como sociedad de demostrar que somos capaces de ejercer este derecho, de salir a caminar, de esparcimiento, de tomar un poco de aire después de más de 30 días de aislamiento. Deportes. Imputaron al médico de Sportivo Belgrano que tuvo coronavirus por violar la cuarentena. Daniel Elkin no cumplió con el aislamiento después de regresar de un viaje de Chile y atendió a varios pacientes. El jefe médico de Sportivo Belgrano de San Francisco, Daniel Elkin, quien a principios de este mes dio positivo de coronavirus, quedó imputado por violar la cuarentena obligatoria tras regresar de un viaje de Chile y haber atendido a pacientes en localidades cercanas en ese periodo. Internacionales. Johnson ratifica la cuarentena y ya asoma la crisis por la caída del empleo en el Reino Unido. El primer ministro dijo que es demasiado pronto para aflojar a las restricciones y que el país está pasando por el pico de la pandemia. Mientras las muertes ya son casi 21.000, una cuarta parte de las empresas británicas dejaron de operar por la crisis. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó que el Reino Unido está llegando a la final de la primera fase del brote de coronavirus, pero advirtió que aún es temprano para levantar la cuarentena. Provinciales. COVID-19. Informe diario de la situación en la provincia. El Ministerio de Salud, a través del Laboratorio Central de la provincia, confirmó ayer, lunes 27 de abril, 2 nuevos casos de coronavirus en Córdoba. A la fecha se registran 277 personas con diagnóstico confirmado de COVID-19, de las cuales 3 fueron asistidas en Córdoba, pero son oriundas de la provincia de Santa Fe, San Luis y Mendoza. 5 son oriundas de Córdoba. De los 6.637 casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Provincial, 5.987 fueron descartados y 373 se encuentran en estudio. Locales. Operativos de control en grandes superficies comerciales. En el marco de lo reglamentado por el Decreto Nacional 408/2020, publicado ayer, se realizaron diversos operativos de control en las grandes superficies comerciales de la ciudad. Se desarrollaron controles en los supermercados Walmart, Bea, Atomo y Top para fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a las excepciones comerciales establecidas. En el lugar, se constató que estos lugares comercializaban, además de los productos esenciales exceptuados, alimentos, artículos de limpieza y elementos de higiene. Otros rubros como electrodomésticos y prendas de vestir, por los cuales se notificó la irregularidad y se elaboraron las correspondientes actas de constatación. Locales. Reunión con peluqueras y centros de estética. El secretario de Gobierno, Camilo Vieira, mantuvo un encuentro con representantes de los centros de estética de la ciudad y con el Centro de Peluqueros, Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto, con el objetivo de articular soluciones en conjunto a la necesidad surgida del aislamiento social obligatorio. En ese sentido, se actualizó el estado de situación en la ciudad y se intercambiaron propuestas y líneas de acción para implementar medidas que alivien la situación derivada del aislamiento social obligatorio que rige en todo el país. Provinciales. Schiaretti recibió a los dirigentes de la Alianza Cambiemos. En una amena reunión asistieron representantes de esta alianza política. La provincia presentó un informe sanitario actualizado sobre la situación COVID-19. El vicegobernador Manuel Calvo destacó que fue muy buena la reunión de trabajo.
El gobernador Juan Schiaretti recibió ayer lunes por la tarde en el Centro Cívico del Bicentenario a representantes legislativos y partidarios de la Alianza Cambiemos para analizar la situación generada por la pandemia COVID-19 en la provincia de Córdoba y su impacto en el sistema de salud. Hemos tenido una reunión de trabajo con nuestro gobernador Juan Schiaretti. Se trataron distintos temas que tienen que ver fundamentalmente en la lucha que está llevando adelante Córdoba contra la pandemia del coronavirus. Hubo un informe pormenorizado de las distintas acciones que viene llevando adelante el Ministerio de Trabajo y el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia en la lucha de la pandemia del coronavirus en todo el territorio provincial, y en base a eso se fueron brindando distintos análisis y apoyos que han brindado cada uno de los integrantes de las distintas fuerzas para con esta reunión, este diálogo político con la fuerza política Cambiemos que tuvo reunión hoy aquí en la Casa de Gobierno. Fue una reunión de más de 2 horas. La participación y la decisión de nuestro gobernador Juan Schiaretti de empoderar al Centro de Operaciones de Emergencia, donde la autoridad sanitaria, en conjunto con las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, todos los ministerios del gobierno provincial llevan adelante la lucha contra la pandemia del coronavirus, es el ámbito adecuado donde se deben tomar las decisiones junto con la actividad científica de nuestra provincia y epidemiológica, las decisiones para sobrellevar los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestra provincia. Así que la verdad que muy satisfecho con la reunión, fue una excelente reunión de trabajo. Nacionales. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, se refirió a los barbijos transparentes donde se pueden ver los labios porque son ideales para la gente hipoacúsica, que son muchos. Además de recordar que en Capital no está permitido el recorrido de 500 metros recreativos. Es así, en la Argentina hay 1 millón entre sordos o hipoacúsicos y este barbijo les permite leerle los labios. Es importante, son las cosas que la pandemia nos va haciendo reflexionar, nos va haciendo ver, como también la donación de sangre, así que todos aquellos que podamos usar el barbijo donde se vean los labios permite que el sordo o el hipoacúsico pueda comunicarse. Los entendemos, llevamos más de 5 semanas de aislamiento, hemos logrado como sociedad algo muy importante, que no nos pase lo que le ha pasado a otros países del mundo como España, Italia, Estados Unidos, y se los entiende con los chiquitos que están en casa, las ganas de airearse, pero las ciudades con mayor a 500.000 habitantes, nosotros tenemos 6 veces más 500.000, tenemos que cuidarnos de otra manera, tenemos que seguir manteniendo el aislamiento. Deportes. Tapia, los ascensos de todas las categorías se van a definir en el campo de juego. El modo de resolución estará vinculado con el tiempo disponible del año para jugar, según cómo evolucione la pandemia. La Primera Nacional B, Metropolitana, Primera C, Primera D y el Torneo Federal estarán definiendo sus ascensos en el campo de juego. Esto lo aclaró el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de anunciar que se dará por terminada la temporada regular de todas las divisiones por la pandemia de coronavirus. Nacionales. Crisis por la pandemia. Medidas de apoyo a familias y empresas fueron los ejes de la reunión de gabinete económico que se realizó ayer. El encuentro fue coordinado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y participaron los ministros de Economía, de Trabajo y de Desarrollo Productivo Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Culfas respectivamente. La titular de la FIT, Mercedes Marcó de Pont, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Peche, y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco. El jefe de gabinete económico se reunió en la Casa Rosada para analizar las medidas de apoyo a las familias y empresas en el marco del programa de asistencia al trabajo. El gobierno informó la semana pasada que se hará cargo del pago de hasta el 50% del salario de más de 1.600.000 trabajadores que se desempeñan en 180.000 empresas. Sin embargo, la mayoría de los empresarios todavía no cargó la información necesaria para que el Estado deposite los fondos en las cuentas de los trabajadores para hacer frente a los salarios que se pagan en el mes de mayo. Deportes. El uruguayo Alzamendi dijo que su gol en el 86 fue mucho más importante que el de Quintero a Boca. El uruguayo, en diálogo con la prensa, argumentó que es la única Copa Intercontinental que tiene el club, que es el más importante de todos, sin desmerecer el logro de Madrid ante Boca. El delantero uruguayo Antonio Alzamendi, campeón intercontinental con River en 1986, aseguró que su gol ante el Steaua de Bucarest en Japón fue más importante que el que anotó Juan Fernando Quintero en Madrid ante Boca en 2018.
Nacionales. Intendentes radicales destacaron el canal de diálogo y trabajo tras reunirse con De Pedro. El encuentro fue para abordar la situación en los distritos en el marco de la pandemia por el coronavirus, en la búsqueda de construir un canal de diálogo y trabajo en conjunto. Integrantes del Foro de Intendentes Radicales evaluaron como buena y cordial la reunión que mantuvieron ayer en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Tuvimos una muy buena reunión con el ministro, le describimos la situación de los municipios de la provincia, en particular del interior, de donde provenimos y buscamos construir un canal de diálogo y trabajo en conjunto, explicó Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y también uno de los presentes en el encuentro. Deportes. La AFA detalló punto por punto los cambios en el fútbol. Una modificación importante es que la próxima temporada se extenderá de enero a diciembre del año 2021 y las siguientes se van a disputar en el mismo lapso temporal de los años sucesivos. La Asociación del Fútbol Argentino tomó todas las medidas con respecto a los torneos que se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. En una resolución publicada en la medianoche, la entidad presidida por Claudio Tapia oficializó los cambios que van a sufrir los campeonatos de fútbol por la pandemia de coronavirus. Previo a ello, la resolución de la AFA explicó los motivos que desencadenaron la finalización de los torneos, la anulación de los descensos y los métodos de clasificación a la Copa Sudamericana. Internacionales. En Alemania, no habrá clases normalmente en Alemania hasta el próximo ciclo lectivo. No habrá clases normalmente antes del verano, aunque solo sea por la necesidad de mantener las distancias y las normas de higiene, explicó la responsable de educación del estado de Renania-Palatinado, Stefanie Hudwig. Las autoridades educativas de los Estados Federados de Alemania admitieron que las escuelas no volverán a la normalidad por lo que resta del ciclo lectivo, que termina en junio con el inicio del verano, aunque acordaron que todos los alumnos tengan alguna clase presencial antes de las vacaciones que concluyen en el mes de septiembre. Nacionales. Coronavirus. Daer. El acuerdo genera certidumbre a los suspendidos, no es un recorte de salarios. El sindicalista se refirió de esta manera al acuerdo alcanzado entre la UIA y la CGT con la intervención del gobierno, que obliga a las empresas a pagar el 75% del salario neto a sus empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad derivada por la pandemia de coronavirus. El consecretario general de la CGT, Héctor Daer, dijo que hay un acuerdo entre la Central Obrera y la Unión Industrial Argentina para garantizar el 75% del salario para los casos de suspensiones laborales, para que esto genere garantía de empleo y un piso de ingresos ante el aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Deportes. Denuncian a Sebastián Villa por violencia de género. La pareja del delantero colombiano Daniela Cortés escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje acompañado de fotos y videos con los presuntos golpes, agresiones y amenazas de parte de Villa. El delantero colombiano Sebastián Villa, figura de Boca, con el título obtenido el mes pasado en la Superliga, fue acusado de violencia de género a través de las redes sociales por su pareja Daniela Cortés, quien aseguró además que recibió amenazas del entorno del futbolista. Internacionales. Alemania advierte sobre un aumento en la tasa de contagios. Este es un llamado a que todos mantengamos lo que hemos conseguido. Todos juntos lo hemos estado haciendo bien comparativamente, pidió Lothar Weiler, presidente del Instituto Robert Koch. Las autoridades alemanas anunciaron el aumento en la tasa que mide la cantidad de personas que pueden contagiar un solo infectado de coronavirus y llamó a la población a seguir cumpliendo con el distanciamiento social. Nacionales. Por el coronavirus, diputados buscan modificar esta tarde el reglamento para realizar sesiones virtuales. Así se acordó anoche en una reunión del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con jefes del bloque parlamentario, luego de que se presentara un informe por el cual desaconseja llevar a cabo una sesión presencial en el recinto del Congreso, dadas las dimensiones del mismo. La Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados se va a reunir esta tarde para avanzar con el dictamen que busca modificar el reglamento del cuerpo y allanar el camino para realizar sesiones virtuales ante la pandemia de coronavirus. Deportes. Cristiano Ronaldo no regresará a Italia hasta que no tenga seguridad para entrenar. CR7 tenía planeado regresar a Turín esta semana, pero prefirió quedarse en Portugal y recién viajar el 4 de mayo cuando existan las garantías para volver a jugar. El astro portugués Cristiano Ronaldo postergó su regreso a Italia hasta que tenga tanta seguridad para volver a los entrenamientos de la Juventus y eligió permanecer en la isla de Madeira, en su país. Internacionales. En Italia,
El presidente Conte presidió la colocación del último tramo del nuevo puente Morandi. Mi presencia es testimonio del hecho de que el Estado nunca abandonó Génova, dijo el primer ministro. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, destacó que el Estado nunca abandonó Génova al encabezar la ceremonia durante la cual se colocó el tramo de la obra de construcción del nuevo puente Morandi de esa ciudad, tras el derrumbe de su estructura en agosto de 2018, con un saldo de 43 víctimas fatales. Ahora estás completamente informado. Esto fue 36 Noticias por Canal 9.